Noticias de última hora, preste mucha atención. Chile no es Ecuador, dice Boric tras el asesinato de una niña de 10 años. En su visita a Guatemala, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su país no se convertirá en Ecuador en referencia a la violencia y homicidios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció que las comparaciones entre la crisis de violencia sin precedentes que vive Ecuador y el aumento de la violencia en Chile le parecen preocupantes y pidió unidad para enfrentar al crimen organizado en su país. Ha habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que cuidar entre todos, dijo Boric desde Guatemala, a donde viajó para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo. El crimen organizado, agregó Boric, se debe enfrentar con mano firme, sin contemplaciones y sin divisiones entre la sociedad. Ecuador vivió el pasado 9 de enero una jornada de terror, que dejó varios muertos en distintos actos violentos, entre ellos la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil y motines en distintas cárceles. Pero en Chile el sábado ocurrió un crimen que conmocionó al país. Una niña de apenas 10 años murió luego de que desconocidos dispararon contra el auto en el que viajaba. Nos indigna, nos desgarra, nos enfurece, pero también nos moviliza a perseguir con más fuerza a estos delincuentes sin misericordias, indicó el mandatario chileno. Pese a la violencia reportada en los últimos meses y atribuida al narcotráfico, Chile, aún así, sigue siendo uno de los más seguros de América Latina. Mientras que en Ecuador, que era uno de los países más seguros de la región, pero la situación ha cambiado radicalmente en muy pocos años. En 2018, el país tenía 6 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2023 la cifra llegó a 46 homicidios, lo que implica un aumento de casi el 800%. Esta situación llevó al presidente Daniel Noboa a declarar una existencia de conflicto armado interno que lleva a los militares a desplegarse en las calles. En más noticias. Una veintena de masacres carcelarias con al menos 500 asesinatos son las cifras rojas del Servicio de Atención a Privados de Libertad, organismo creado en el 2018 que podría eliminarse en el actual gobierno. Especialistas definen cuáles son las prioridades. Con apenas meses desde su creación, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, afrontaba a mediados de 2019 un primer estallido en las cárceles. Sin embargo, la crisis se fue asentando en 2021 y llegamos al 2024 con cifras en rojo. Al menos 500 muertos, una veintena de masacres. Organizaciones delictivas que convirtieron las cárceles espacios para rehabilitarse en sus centros de mando. En palabras del presidente Noboa, un desastre. El SNAI es un desastre total. Y entre sus planes, decía Noboa, está eliminarlo. Eliminar el SNAI, pero que sea parte de la Agencia Nacional de Inteligencia. En medio de un declarado conflicto armado interno, las cárceles del país no han sido ajenas a la violencia. En una decena se reportaron motines con el secuestro de guías penitenciarios. Mientras el Estado retoma el control de forma paulatina, especialistas creen que es momento de hacer cambios de fondo. No creamos una ley de rehabilitación y de reinserción social. Nosotros podemos tener las mejores cárceles, podemos tener el mejor sistema, podemos militarizar todas las cárceles, pero no solucionamos de fondo. La rotación de directores es otra de las caras de la crisis. Por el SNAI han pasado 8 directores. Ernesto Pazmiño, Edmundo Moncayo, 3 veces Fausto Cobo, Bolívar Garzón, Pablo Ramírez, Guillermo Rodríguez, Luis Ordóñez, y actualmente al frente está Luis Aldumbide. Uno de ellos, Pablo Ramírez, hoy procesado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero, estuvo a cargo del censo penitenciario, fuente de información oficial sobre la realidad de las cárceles. Más allá de que tenía vicios de forma, yo creo que el censo tiene vicios de forma y todo lo que esté relacionado con Pablo Ramírez no puede ser información confiable para el Estado. Al momento existe una población de 31.000 presos en 36 cárceles del país. Estas, en el segundo y tercer anillo de seguridad, están custodiadas por un poco más de 2.900 guías. Creo que necesitamos construir otra institución, Carlos, que nos permita, desde la inteligencia y desde la prevención, mantener un control absoluto del sistema penitenciario para que no se vuelva a ir de las manos. El SNAI fue creado vía decreto ejecutivo en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia. En Sudamérica, solo Ecuador y Venezuela tienen entes autónomos de este tipo. En los demás países, estos organismos están adscritos al Ministerio de Justicia o de Gobierno por ser estratégicos para la seguridad del país. Finanzas, se necesitan 1.020 millones de dólares americanos para sostener el estado de guerra. El Ministerio de Finanzas justificó el aumento del 15% del IVA por el millonario déficit de recursos que arrastra el país y por la necesidad de solventar el estado de guerra.
El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, justificó la propuesta del incremento del 15% del impuesto al valor agregado, IVA, debido a que el Estado arrastra un millonario déficit de recursos en el presupuesto y atrasos en los pagos. Dijo que el 40% de los atrasos del Ejecutivo, fijados en alrededor de 3.400 millones de dólares americanos, es por bienes y servicios de salud, como pago a proveedores de medicinas, insumos médicos, textos escolares. Según indicó Vega una rueda de prensa el 15 de enero de 2024, entregada en Quito, el gobierno es consciente de que hay otros espacios de maniobra para enfrentar el problema de la falta de recursos. Y añadió que por la falta de recursos tenemos jubilados en riesgo de no recibir sus pensiones por los atrasos que acumula el Estado. Para Vega, la medida económica sobre el IVA es necesaria para que el Estado tenga más ingresos para enfrentar la guerra, en medio de una escasez de recursos en la economía. Sobre esto, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, expresó que Ecuador requiere unos 1.020 millones de dólares americanos para sostener el estado de guerra. Tras una serie de hechos violentos en el país, el propio presidente Daniel Noboa advirtió que Ecuador está en un estado de guerra contra el crimen organizado. Por ello, el ministro expresó que la propuesta del gobierno no es un IVA temporal, puesto que la guerra contra el narcotráfico tomará años, como ocurrió en Colombia. El viceministro Falconi reconoció que el IVA no se puede subir solo un año, porque el problema estructural de falta de recursos requiere un aumento en el tiempo. Si no pasa la propuesta del alza del IVA en la Asamblea, tenemos un plan B. Pero los planes B toman más tiempo, son más difíciles, explicó el ministro Vega. ¿Y cuál sería este plan B? Vega anticipó que el gobierno está trabajando en un plan económico que contempla focalización de subsidios. Este programa contará con la asesoría de los multilaterales, estamos estudiando la focalización de subsidios, pero no por eso se dejaría de subir el IVA, dijo Vega. Precisamente, el domingo el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó el proyecto económico que busca incrementar el impuesto al valor agregado, IVA, del 12% al 15%. Durante la sesión virtual que mantuvo el CAL, los vocales decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno, será la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido en el Pleno. Hasta ahora, las bancadas del PSC, Revolución Ciudadana, Construye y Pachacutic han adelantado que no apoyarán la propuesta del Ejecutivo. El PSC, la Revolución Ciudadana y Construye ponen condiciones para dar los votos al proyecto de ley urgente y plantean otras alternativas para financiar el conflicto armado interno. En efecto, las diferentes bancadas legislativas empiezan a trabajar en propuestas para hacerle al proyecto de ley económico urgente que envió el presidente y que busca grabar al menos 3 puntos al IVA. Lo que dicen es ponerle al menos 3 condiciones para que esto se pueda tratar y dar los votos. El primero, conocer cuál sería el costo que necesita, el valor que necesita reunir el gobierno para financiar la guerra. Otro punto que necesitan revisar es saber cuánto tiempo va a durar la aplicación de este impuesto y hacia dónde se dirigirían estos recursos. En la Asamblea Nacional inició el trámite del proyecto de ley económico urgente con el que el gobierno busca obtener recursos para financiar el conflicto armado interno. Cuando llegó, la gran mayoría le dijo no al incremento del IVA. Ahora le ponen al menos 3 condiciones. La primera, quieren conocer cuál es el presupuesto que necesita el gobierno para financiarse. La segunda, que se establezca un tiempo de duración del incremento. Y la tercera, que los recursos se usen solo para seguridad. Para evitar que existan desviaciones claras del recurso económico, una cuenta única, una temporalidad específica, que no sea una condición discrecional y voluntaria del presidente de la República, sino que sea destinado a la guerra específicamente. En el Partido Social Cristiano su postura de no incrementar impuestos se mantiene. Tienen lista la propuesta de que se cambie a una contribución especial y temporal. Depende también cómo la presente la planificación del gobierno, porque puede ser un año, quizás puede ser 2 años, pero no puede ser permanente, porque también se está beneficiando a otros sectores que no es el momento. En la Revolución Ciudadana, en cambio, las alternativas pasan porque se grave un impuesto especial y temporal a la banca, las telefónicas y las grandes empresas, pero no el IVA. La banca, a pesar de la recesión económica, de la crisis económica, tiene y registra ingresos y utilidades históricas. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo un sacrificio adicional a alguien que ya vive día a día con sacrificio y no a los que sí pueden? Las telefónicas no han perdido un centavo. Los legisladores de ADN están dispuestos a recibir todas las propuestas, aseguran, y que salga de allí una sola, pero en consenso. Estamos prestos a que en un debate en la comisión pertinente pues se pueda ver opciones. El gobierno es un gobierno abierto a todo tipo de opciones que se puedan presentar,
pero la idea central y el espíritu de esto es ir encontrando soluciones que ya realmente puedan dar una ejecución concreta a toda la problemática social que estamos viviendo. El plazo de 30 días para tramitarla está corriendo. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y su equipo justificaron este lunes en rueda de prensa la necesidad de incrementar el IVA al 15%. Sostienen que esta es la única forma de financiar la guerra interna que vive el país. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Si se incrementan 3 puntos al IVA, anualmente se lograría recaudar 1.306 millones de dólares. Si el proyecto de ley es aprobado en la Asamblea, el cobro iniciaría en marzo y con ello el monto bajaría a 1.071 millones de dólares. Según esta cartera de Estado, el IVA es un impuesto de fácil recaudación y que no afecta a los más pobres. Todos los alimentos fundamentales de la canasta básica no pagan IVA. Los medicamentos no pagan IVA. Los servicios básicos, agua y luz, no pagan IVA. Dice además que Ecuador tiene el tercer IVA más bajo de la región, pues en Perú es del 18% y en Colombia 19%. Vega cree que por esas y otras razones técnicas, la Asamblea debe apoyar el proyecto de ley. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación. Y frente a propuestas de que sean otros los sectores que financian la guerra, dijo que es momento de que todos colaboremos. Existe una aparente calma en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esto pese a la fuga de varios reos de este centro carcelario la noche del viernes. Aparente calma es lo que nosotros podemos evidenciar aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral a esta hora de la tarde de este lunes 15 de enero. Es importante también poder mencionarles que hay presencia de militares. Las visitas familiares aún continúan canceladas, según lo que nos han informado miembros de las Fuerzas Armadas. Parte de este recinto carcelario se encuentra vallado, como podemos también observar en pantalla a esta hora de la tarde. Lo que también podemos evidenciar es que los kioscos comerciales de copias e impresiones ubicados en los alrededores de este centro penitenciario han vuelto a abrir desde las 10:30 de la mañana aproximadamente. Nosotros hemos permanecido aquí en este punto vía Daule, justamente en la ciudad de Guayaquil, y hemos observado la salida de militares y el ingreso del transporte de alimentos a este centro carcelario. Es decir, por el momento todo transcurre con normalidad. Recordemos que la noche del viernes 6 reos se fugaron de la penitenciaría del Litoral. Escaparon por las paredes traseras del recinto carcelario cerca del muro de la torre de vigilancia. Esto de acuerdo a información de la Policía Nacional. Una hora después se logró recapturar a 2 de los reos y un guía penitenciario. Fue puesto a órdenes de la justicia por este caso. Podemos evidenciar a esta hora de la tarde cómo existe presencia de militares en los exteriores de este centro carcelario, como también miembros de la Policía Nacional en caso de existir alguna otra novedad.